Ya no podrás emigrar a los Estados Unidos. Tus arduas y agotadoras caminatas con la esperanza de alcanzar el sueño americano serán en vano, porque éste se ha desvanecido. Recientemente, la Casa Blanca anunció una medida radical con relación al problema migratorio en su país. En este video, te revelaremos todos los detalles de esta impactante y controvertida decisión. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo financiero. Sin más preámbulos, comencemos. Pero antes, déjame hacerte un resumen sobre las dificultades que sufre un migrante antes de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Todos los días ingresan miles de personas a Estados Unidos, en búsqueda de un sueño que promete una vida mejor. Pero detrás de esta búsqueda, se oculta una realidad repleta de peligros. La frontera entre México y Estados Unidos no se trata únicamente de un límite geográfico, sino de un escenario donde se entrelazan historias de supervivencia. Aquí, los caminos que recorren los migrantes están rodeados de selvas, extensos desiertos y temibles pandillas. Uno de los grandes peligros que enfrentan es la conocida travesía de la bestia. Estos son trenes de carga para transportar mercancías, donde los migrantes se suben de manera ilegal cuando el tren ya está en marcha. Para que te hagas una idea de la magnitud del horror, miles de hombres, mujeres y niños intentan desesperadamente abordar estos trenes mortales. En una escena desgarradora, un padre logra subirse al tren y debe esperar angustiado mientras su esposa le lanza a su hijo. Acto seguido, ella intenta saltar, pero, trágicamente, se resbala y se lesiona gravemente la pierna. Desesperados, el esposo y el hijo abandonan su ruta para intentar salvarla y buscar un hospital. Sin embargo, la cruel realidad se impone, porque no hay ningún hospital cerca. Al final, la mujer muere desangrada en un terreno desconocido. Esta es solo una de las tantas historias reales ocurridas que enfrentan los migrantes en su búsqueda desesperada de una vida mejor. Pero qué barbaridad, llegar a esa frontera es prácticamente una misión suicida. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que los desafíos no terminan ahí. En este camino hacia un futuro incierto, los migrantes también deben enfrentar la amenaza constante de los traficantes de personas y los cárteles de la droga que controlan la región. Estos despiadados criminales ven a los migrantes como meros peones en su juego de poder, dispuestos a explotar su vulnerabilidad y su necesidad desesperada de cruzar la frontera. Imagina que viajas por esos lugares con tus seres más queridos, en busca de una mejor vida. Pero al llegar a ese punto crítico, te encuentras cara a cara con la maldad desenfrenada. Los criminales no solo exigen un pago por tu paso, sino que también te roban tus pertenencias, arrebatan tu dignidad, abusan de tus seres amados, y hasta amenazan con quitarte a tus hijos, para luego venderlos al mejor postor, entre los narcotraficantes que controlan la región. Temes por la seguridad de tu familia. Pero estás atrapado en un juego macabro donde la única salida es seguir adelante, sin importar el costo. Esta es la realidad que enfrentan innumerables familias, que buscan un rayo de esperanza en el horizonte. El sueño americano, una vez un faro de oportunidad y libertad, ahora se ha transformado en un laberinto de pesadillas y desesperación. ¿Y qué problemas tan graves tiene una familia en su país de origen que los llevan a tomar decisiones como esas? Lamentablemente, tienen muchos problemas. Tan desesperante es la situación en sus países de origen, que prefieren arriesgar sus vidas en estos peligrosos viajes, con la esperanza de lograr un mejor futuro. Esta situación refleja las duras condiciones de vida que enfrenta gran parte de Latinoamérica. Ahora bien, eso no es todo el problema. No te despegues de la pantalla, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. Cuando los migrantes ilegales llegan a Estados Unidos en grandes cantidades, surgen nuevos desafíos y problemas dentro del territorio estadounidense. Por ejemplo, se han reportado numerosos incidentes de robos, asesinatos, violaciones y otros delitos graves. En algunos casos, estos crímenes son cometidos por inmigrantes ilegales. Estos incidentes han generado un fuerte descontento y una gran preocupación entre la población estadounidense, quienes ven en estos crímenes una amenaza a su seguridad y bienestar. Por este motivo, el pasado 3 de junio, el presidente Joe Biden
decidió cerrar la frontera sur de Estados Unidos, mediante la nueva instrucción legislativa, donde no van a conceder asilo, cuando la cifra de detenidos llegue a 2.500 en un día, y que hayan cruzado la frontera, de forma ilegal. Cabe destacar, que esta política no implica que el país no desee recibir inmigrantes, más bien se debe a que el gobierno de Estados Unidos busca realizar estos procesos de migración de forma más controlada y expedita. Adicionalmente, en caso de que la cantidad de solicitudes sea mayor a la indicada, se suspende el proceso hasta que la cantidad sea de 1.500 migrantes diarios, por 7 días seguidos. Pasado ese tiempo, se esperan 14 días para que la cantidad de solicitudes diarias puedan volver a ser de 2.500. Este punto es importante aclararlo, porque hoy en día, el gobierno de Estados Unidos procesa unas 450.000 solicitudes diarias de asilo. Una cifra difícil de manejar, incluso para este país, donde le toma alrededor de 6 años definir su estatus migratorio. Y con esta nueva propuesta de Biden, se estaría logrando concretar en tan solo 6 meses. Pero eso no es todo, porque el gobierno también anunció que durante este periodo de restricción, deportará a todos aquellos migrantes que ingresen al país de forma ilegal. Este anuncio sorprendió a muchos, y rápidamente se convirtió en un tema central de debate nacional. Biden argumentó que esta medida temporal era necesaria, para evitar que más migrantes ilegales siguieran entrando al país. Señaló que la crisis en la frontera había alcanzado niveles insostenibles, y que reducir las solicitudes de asilo de migrantes en las fronteras era una acción urgente para proteger la seguridad y la economía de Estados Unidos. Además, el gobierno ha reforzado las políticas de control fronterizo, exigiendo visas y documentos identificatorios más rigurosos para permitir el ingreso legal al país. Esta medida significa una millonaria inversión que incluye el aumento de la vigilancia, jueces y seguridad en los puntos de entrada, así como la construcción de barreras físicas en ciertas áreas de la frontera. También se han realizado esfuerzos por mejorar la tecnología de monitoreo y la coordinación entre las agencias de seguridad fronteriza, para detectar, prevenir y neutralizar el ingreso ilegal de personas y estupefacientes. No obstante, esta decisión no fue recibida sin controversia. Inmediatamente, numerosos especialistas y analistas políticos comenzaron a cuestionar las verdaderas motivaciones detrás de esta medida. Algunos argumentaron que el cierre de las fronteras se trata más de una estrategia política diseñada por los demócratas para consolidar su base de votantes de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. En un momento en que las encuestas mostraban a Donald Trump como el favorito para ganar la contienda electoral, esta maniobra podría ser vista como un intento de los demócratas por mostrarse preocupados en temas de inmigración, un área tradicionalmente asociada con los republicanos. Los críticos señalaron que cerrar las fronteras podría ser una manera de apaciguar a los votantes indecisos y a todos aquellos preocupados por la seguridad fronteriza, un tema que ha sido un punto de fricción durante años. Al endurecer su postura sobre la inmigración, los demócratas podrían estar tratando de atraer a esos votantes moderados que se sienten insatisfechos con la forma en que se ha manejado la crisis migratoria hasta ahora. Por otro lado, a pesar de estos esfuerzos, Estados Unidos sigue enfrentando dificultades para solucionar completamente este problema. La frontera es extensa y difícil de controlar en su totalidad. Y la demanda de ingreso al país sigue siendo muy alta, debido a las condiciones económicas y de seguridad en los países de origen de los migrantes. Además, la deportación de inmigrantes indocumentados suele enfrentarse a desafíos legales y humanitarios, lo que complica aún más la situación. Las organizaciones no gubernamentales y otras entidades humanitarias han criticado duramente las deportaciones, calificándolas de medidas que violan los derechos humanos. Estas organizaciones argumentan que muchos migrantes deportados regresan a situaciones de violencia y pobreza extrema, lo que pone en riesgo sus vidas y su bienestar. Esta propaganda en contra de las deportaciones ha encontrado un amplio apoyo en diversos sectores de la sociedad. Activistas y defensores de los derechos humanos repiten estos argumentos en las manifestaciones, medios de comunicación y plataformas digitales, generando un movimiento de resistencia contra las políticas de deportación. Como es de esperar, este movimiento ha logrado atraer la atención y el apoyo de una parte significativa de la población, que simpatiza con la difícil situación de los migrantes y aboga por un trato más humano y compasivo.
Además de criticar las deportaciones, estas organizaciones han exigido que Estados Unidos adopte una política de fronteras abiertas, permitiendo la entrada de todos los migrantes posibles. Afirman que el país, dado a su poder económico y sus valores de libertad y justicia, tiene la responsabilidad moral de acoger a aquellos que huyen de condiciones adversas en sus países de origen. ¿Y es que esa gente cree que recibir inmigrantes ilegales no cuesta dinero? Sabía que preguntarías eso. Y justo iba a pasar a explicarlo. Resulta que estas organizaciones no se detienen únicamente en la apertura de fronteras. También han insistido en que el Estado debe asumir la responsabilidad financiera de los migrantes que ingresan al país. Esto incluiría proporcionar vivienda, atención médica, educación y otras necesidades básicas para garantizar una integración digna y segura en la sociedad estadounidense. Pero eso implicaría un gasto mayor para el Estado. En efecto, numerosos expertos afirman que el gobierno de Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en programas y obras sociales destinados a ayudar a los migrantes. La intención detrás de estas inversiones es proporcionar a los migrantes las herramientas y recursos necesarios para integrarse adecuadamente en la sociedad estadounidense y contribuir positivamente a la economía y al tejido social del país. Sin embargo, esta política ha generado una considerable controversia entre los ciudadanos estadounidenses. Muchos contribuyentes, que cumplen fielmente con sus obligaciones fiscales, ven con descontento estas medidas. Argumentan que no es justo que ellos, quienes trabajan arduamente para ganarse la vida y pagar sus impuestos, deban financiar el sustento de otras personas, que desde su perspectiva, no están contribuyendo de manera productiva al país. Este descontento se agrava cuando consideran que estos fondos podrían utilizarse para mejorar los servicios y la infraestructura en sus propias comunidades. Por ejemplo, muchos ciudadanos creen que los recursos destinados a los migrantes podrían haberse invertido en la mejora de las escuelas públicas, en la modernización de la infraestructura vial, la ampliación de los servicios de salud y en la creación de empleos para los propios ciudadanos estadounidenses. Los críticos de estas políticas también señalan que en algunos casos, los migrantes no solo reciben apoyo financiero, sino que también pueden acceder a beneficios sociales, que según ellos, deberían estar reservados para los ciudadanos y residentes legales. Este sentimiento de injusticia se ve exacerbado por la percepción de que algunos migrantes podrían estar abusando del sistema, accediendo a ayuda sin un compromiso real de integración o contribución económica. A medida que se acercan las elecciones, el debate sobre el cierre de las fronteras se intensificó. Los republicanos acusaron a Biden de utilizar la política migratoria como una herramienta para manipular el electorado, mientras que los demócratas defendieron la medida como una decisión pragmática y necesaria para solventar este problema. En medio de este debate, las encuestas continuaron mostrando a Trump como un fuerte contendiente, lo que añadió una capa adicional de urgencia y tensión a la situación. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. Antes de irte, tengo para ti 2 preguntas. ¿Estás de acuerdo con esta medida anunciada por el presidente Biden? ¿Crees que esta acción es beneficiosa para llevar una solicitud de asilo de forma controlada y expedita? Déjame tu opinión en los comentarios. Te espero en el próximo video. Hasta luego.